Son las 6 de la mañana en punto, amigos y amigas. Es un gusto saludarles en Telediario en esta primera emisión para revisar junto a ustedes los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Empezamos con los titulares. Prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes para Daniel Salcedo, investigado por la adquisición de insumos médicos con sobreprecio en el Hospital de los Ceibos en Guayaquil. En la Asamblea Nacional se analiza la destitución del legislador Daniel Mendoza, acusado por la Fiscalía de presunto delito de delincuencia organizada. Los bancos y cooperativas del país refinanciarán las deudas a sus clientes hasta el 29 de agosto sin cobro de interés por mora. El laboratorio de la Universidad Yachay podrá procesar pruebas PCR de detección de COVID-19. Los reactivos serán donados por el gobierno de Alemania. En lo internacional, Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus, mientras los fallecidos por la pandemia superan los 112.000 en el país. Un juez de Guayaquil dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo por presunto peculado. Salcedo se encuentra hospitalizado, pero una vez dado de alta sería trasladado a la cárcel 4 de Quito. La fiscal del caso en Quito, el juez en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil y el investigado en el Hospital Guayaquil. Así se desarrolló la audiencia de vinculación de Daniel Salcedo vía telemática. Esto en la investigación por presunto delito de peculado en la adquisición de fundas para cadáveres para el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. Finalizada la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para Salcedo. Dispuso la prohibición de enajenar sus bienes muebles e inmuebles, el bloqueo de las cuentas que tenga en el sistema financiero y que no se permita la cancelación de pólizas ni el traspaso de acciones de empresas en las que tenga participación. La instrucción fiscal se extendió por 30 días más. Con Salcedo serían 5 los procesados en este caso. A esto se suma una investigación previa por fraude procesal en el marco del viaje ilegal en avioneta de placas ecuatorianas adulteradas hasta Perú, donde la aeronave se accidentó. El fiscal Julio Sánchez acudió al nosocomio donde permanece internado Salcedo para tomar su versión. Según el fiscal, esto fue lo que aseveró. Que tenía que realizar unas gestiones personales, pero de ahí solamente se mantuvo en reserva. Ahorita hay una investigación previa por el asunto del viaje que ha realizado. Daniel Salcedo permanece en el Hospital Guayaquil por disposición de la jueza Amelia Zurita, ya que una vez que llegó a las 3:15 de la mañana a la unidad de flagrancia de Fiscalía en el cuartel Modelo vía terrestre, en ambulancia, con un fuerte cordón de seguridad y expulsado de Perú, se dispuso se le realice la valoración médica, ya que fue el más afectado durante el accidente de la avioneta. Además, dio positivo para coronavirus. El fiscal Sánchez dio cuentas del estado de salud de Salcedo. Estaba en condiciones de poder hablar, de responder y todo. Hablaba claramente. Daniel Salcedo cumplirá la prisión preventiva en el Hospital Guayaquil y una vez dado de alta, será trasladado a la cárcel 4 de Quito. Mientras, la policía remarca que garantizarán la seguridad del investigado durante su estadía en el nosocomio. Nosotros tenemos el personal necesario en las áreas necesarias justamente para que esto se cumpla con toda normalidad. En el Hospital Guayaquil también se encuentra Jocelyn Mieles, donde se recupera luego del accidente aéreo. En la madrugada ella también rindió su versión libre y voluntaria. Por ahora no está detenida. Esto aseguró su abogado sobre su participación en el vuelo a Perú. ¿Cuál era el destino del viaje? No sabemos, ella tampoco lo sabe, era una sorpresa por el cumpleaños. Simplemente era un viaje de placer. En este tema se allanaron las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó Salcedo y los demás pasajeros de la aeronave accidentada. Se decomisaron documentos, la bitácora de vuelo, archivos de entrada y salida de personal y videos de vigilancia. A esto se suma la detención del hermano de Daniel Salcedo en la frontera con Perú, que tenía en su poder $40.000 en efectivo e identificaciones falsas. Entiendo, luego del parte policial, que Fiscalía le formulará cargos por lavado de activos en ese proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y en entrevista a una cadena de televisión nacional, la ministra de Gobierno María Paula Romo dio detalles sobre los procedimientos que se utilizaron para el traslado de Perú a Guayaquil de Daniel Salcedo, vinculado a actos de corrupción en compras públicas. Según la secretaria de Estado, el detenido vendría operando con una mafia desde hace años.
En un operativo sin precedentes se dio el traslado a Guayaquil de Daniel Salcedo, procesado por presunto peculado en adquisición de insumos médicos en el Hospital del IES de Los Ceibos. Según la ministra María Paula Romo, las medidas de seguridad se dieron ante la alerta de intentos por evadir la justicia. El traslado se hizo con una cápsula muy grande, tanto en el Perú como en Ecuador, y hemos recibido la ayuda de todas las autoridades. Nuestra cónsul pagó de su bolsillo la cuenta del hospital y el tanque de oxígeno, porque la noche de ayer lo que decían estos señores es que no podían pagar la cuenta del hospital y que por lo tanto no podían salir, que no los podían dejar salir. A ese extremo se ha llegado en el intento de evadir la justicia, lo que constituye en sí mismo un nuevo delito. Un viaje que además debió cumplirse aplicando los protocolos para pacientes con COVID-19. En el hospital en Perú había dado positivo para COVID. De todas maneras, se están repitiendo los exámenes en Guayaquil para saber exactamente qué tratamiento se debe dar. Sobre el allanamiento a las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó el implicado, aclara. No había un vuelo autorizado, están cerradas las fronteras aéreas, Perú sigue con sus fronteras fuertemente cerradas. En ningún momento el plan de vuelo autorizaba la salida del país. Era una ruta aparentemente normal para ese tipo de aeronave y la DAC está prestando toda la colaboración en este caso porque también seguramente habrán sanciones administrativas y penales. Según Romo, la detención de Salcedo abriría las puertas para llegar a los principales cabecillas de la delincuencia organizada que impera en otras instituciones públicas desde hace varios años. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. En el 2014 un contrato con la gobernación. En el 2013 un contrato con el entonces Ministerio de Bienestar Social, en el 2015 contratos con Inmobiliar, en el 2015 y en el 2017 contratos con el Consejo de Participación Ciudadana. Esta mafia no se armó este año, esta mafia no se armó en los últimos 3 años. Tenemos alrededor de los suministros, de los insumos, de la obra pública, muchísima corrupción en el país enquistada, enraizada desde hace años. Tenemos que ir también por el tema de los proveedores, mirar las empresas, mirar las exportaciones, las importaciones. Sobre las acusaciones de una asambleísta sobre su presunta vinculación en el reparto de los hospitales, precisó. Levanta rumores. Le he pedido que si tiene pruebas las presente y que además lo haga de manera respetuosa. Los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, las fuerzas sociales y políticas con las que yo he tratado en el año y medio que soy ministra de Gobierno. Nunca en ninguna conversación en la que yo haya participado se ha hablado siquiera de un hospital o de un contrato en ningún otro lugar. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. ¿Y cuál fue el trayecto que efectuó la aeronave ecuatoriana que se accidentó en Perú y en la que se trasladaba Daniel Salcedo, requerido por la justicia ecuatoriana? Pues en la siguiente nota se lo contamos. La Dirección General de Aviación Civil dio a conocer la ruta que siguió la aeronave Piper 32, de matrícula HCBLO, propiedad de la empresa Granjas Marinas AA, Gramada S.A., compañía que registra como accionistas a los hijos del político Alfredo Aduncia D. La avioneta salió el lunes 8 de junio a las 5:56 de la mañana, cubriendo la ruta Guayaquil-Pista Roble Mar en la isla Puná. Según el reporte del Sistema Internacional de Vuelo por Internet, IFIS por sus siglas en inglés, habían 6 ocupantes, el piloto Franklin Lara y los pasajeros Alfredo Espinosa, César Rodríguez, Abraham Muñoz, preste atención a este nombre, Andrés Alcíbar y Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo. A las 6:25 de la mañana, la aeronave reporta su aterrizaje en la pista Roble Mar en la isla Puná, cumpliendo los procedimientos y permisos sin inconvenientes. Posteriormente, la aeronave sale rumbo a Perú. Sin embargo, la DAC no receptó el plan de vuelo de la ruta Isla Puná-Perú, por lo que no fue una operación autorizada. Y fue a las 8:40 que la Dirección General de Aviación Civil recibió el reporte del accidente de la aeronave ecuatoriana en el sector El Bendito, en Tumbes, Perú. 2 días después de este accidente, el hermano de Daniel Salcedo fue detenido en la frontera con el vecino país peruano. Según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, al momento de la aprehensión se le encontraron $40.000 en efectivo y varias identificaciones falsas. Entre ellas, estas credenciales de la empresa La Bovida S.A., en donde aparece la foto de Daniel Salcedo, pero con el nombre de Abraham Muñoz, como jefe de bodega de dicha empresa. Si recordamos, según la planilla de vuelo, Abraham Muñoz sí salió desde Guayaquil hasta la isla Puná.
Tras este accidente se determinaron varias irregularidades, entre ellas la alteración de la matrícula de la avioneta, así como la falta de claridad sobre la identidad de quienes viajaban en la ruta Isla Puna-Tumbes, pues el piloto que falleció es Alfredo Espinosa y no Franklin Lara, quien estaba autorizado a volar la aeronave. Lara ni siquiera voló a Tumbes y Andrés Alcíbar, quien constaba en los registros, tampoco aparece en la lista final de heridos. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 10 minutos. Desde el 2018 hasta la presente fecha, el gobierno remitió a la Asamblea Nacional 4 proyectos de ley y, en algunos casos, propuestas de reformas puntuales al Código Orgánico Integral Penal, cuya orientación apunta a combatir y castigar actos y actores de la corrupción. De las 4 iniciativas, solo una se encuentra vigente. En julio de 2018, el Ejecutivo remitió a la Asamblea reformas al Código Orgánico Integral Penal para identificar, recuperar, repatriar, extinguir el dominio de los bienes de origen ilícito. Esta iniciativa no pasa al primer debate y está en análisis de la Comisión de Justicia. En septiembre del mismo año se remitió el proyecto de ley anticorrupción y de protección al denunciante con el objetivo de incentivar a quienes intervinieron en actos ilícitos para que entreguen información en el esclarecimiento de los casos. La normativa se aprobó en segundo debate en julio del 2019, pero como reformas al COIP, y entró en vigencia en diciembre de dicho año. Para septiembre del 2019, el entonces secretario anticorrupción Iván Granda remitió a la Asamblea una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial para la creación de jueces anticorrupción y crimen organizado. Esta propuesta no ha pasado al primer debate y está en análisis todavía en la Comisión de Justicia. Para el abogado y analista político César Coronel Garcés, hay 3 pilares que deben converger para una lucha efectiva anticorrupción: educación, buena legislación y adecuada administración de justicia. Sobre lo segundo, la Asamblea Nacional tiene varias tareas pendientes con los ecuatorianos. Son muchos los proyectos de ley que están en trámite y que deben ser absolutamente debatidos con amplitud, socializados, pero también en el menor tiempo posible, aprobados e implementados. En mayo pasado, nuevamente el presidente Moreno remitió al Parlamento el proyecto de ley de reformas del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la figura de elusión en los procesos de contratación pública en situaciones de emergencia. La propuesta contempla además reformas a la ley de contratación pública. El gobierno ha sido el primero en poner la evidencia y la transparencia en este momento de emergencia. Que nunca más miremos con indignación el sobreprecio en insumos o medicamentos que tienen como propósito salvar vidas. Normativas que para el analista César Coronel Garcés no son suficientes si no tienen un engranaje y una conexión complementaria. Es todo un conglomerado de situaciones, de instituciones que congregan entre sus atribuciones el combate y la lucha contra la corrupción. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la construcción de los hospitales de Pedernales, Bahía, Chone y otros es parte de la deuda pendiente desde el terremoto de 2016. Aunque en el anterior gobierno se recaudaron recursos para su edificación, las obras hasta el momento no se realizan. Según informes de la Contraloría General del Estado, se identificaron irregularidades en el manejo de estos fondos. Ante los daños ocasionados por el terremoto del 16 de abril de 2016, tanto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, el gobierno de turno implementó la denominada Ley de Solidaridad. Una ley que ayuda a la reconstrucción integral de las zonas afectadas por el terremoto. Para administrar los recursos se conformó el Comité de Reconstrucción, liderado por el ex vicepresidente Jorge Glass y posteriormente Carlos Bernal. Según un informe del Servicio de Rentas Internas, se destinaron $2.955 millones para las zonas afectadas. De esta cifra, 1.663 millones corresponden exclusivamente a la recaudación de contribuciones solidarias. En salud, hospitales, centros de atención de primer nivel, en vías, en agua y saneamiento. Actualmente, la Contraloría General del Estado ejecuta 32 acciones de control en el contexto del terremoto. En informes ya aprobados se detectó irregularidades en la asignación de forma directa de las obras, así como la falta de priorización de los proyectos. Quedaron en el aire los ofrecimientos de hospitales en Bahía, Chone y Pedernales. Este último es una obra que por 2 ocasiones se identificaron actos de corrupción.
A ello se suma el manejo de los recursos en productos de comunicación, justificados con la necesidad de levantar el ánimo de los manavitas. Entre varios rubros relacionados, el Comité de la Reconstrucción gastó $788,000. Por ejemplo, en campañas informativas de motivación, gigantografías, videos testimoniales, entre otros. Las obras que según el dinero que se ha gastado deberían ser las necesarias para recuperar Manabí, porque según los manavitas no se ha hecho nada. Ante estas presuntas irregularidades, en junio de 2019 la Fiscalía abrió una investigación previa. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 15 minutos. El Consejo de Administración de la Legislatura CAL calificó las solicitudes de investigación al asambleísta Daniel Mendoza. El proceso se lleva a cabo en el ámbito político para aplicar una eventual destitución del cargo. Sobre la base de presuntas violaciones a los artículos 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refieren a la prohibición de gestionar cargos públicos, las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara, de las bancadas de Creo y Revolución Ciudadana, respectivamente, sustentaron los pedidos de investigación en contra de Daniel Mendoza, quien es acusado por la Fiscalía de presunto delito de delincuencia organizada. Mire, por ejemplo, aquí tengo en mis manos el incremento patrimonial no justificado del asambleísta procesado. De un patrimonio negativo en menos de $5,000 al 2017, se nota un incremento al 2019 de más de $130,000. No permitiremos que esta denuncia sea una denuncia más guardada en el cajón del olvido del CAI. Y se deberá conformar una comisión tripartita y multipartidista para dicha investigación. Eventualmente, el plenario podrá resolver unificar las dos denuncias a fin de que el debido proceso tenga la agilidad que el país requiere. El pedido apunta a la destitución del legislador, toda vez que las investigaciones en el ámbito judicial continúan su curso. La fiscal general Diana Salazar se refirió sobre los indicios encontrados con el caso del asesor de Mendoza, Giancarlos Benavides. También tenemos registros contables en los que se indica cuota asambleísta $360,000, cuota Tamayo $320,000. Así iban registrando poco a poco según los movimientos que estaban haciendo. Y esto se relaciona con las llamadas telefónicas a las que teníamos acceso con los chats de teléfonos que dan cuenta de todo el reparto que estaban realizando. Un hecho que se suscribe a los contratos de obras para la construcción del Hospital de Pedernales de Manabí. De lo que se encontró, de los propios sellos, el tema de las facturas, sellos de gobiernos locales de la provincia de Manabí, todo esto es lo que hace suponer que habría más que solamente este tema y que podríamos estar hablando de otras instituciones o de otras obras, pero esto tendrá que ser demostrado en el proceso. Nuevamente, en lo político, el Pleno de la Asamblea deberá reunirse en los próximos días para conformar la comisión que se encargará de emitir un informe en un plazo máximo de 10 días. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, aclaró que el asambleísta Daniel Mendoza pertenece al movimiento provincial de Manabí Mejor, Emprendimiento, Justicia, Oportunidades Reales, y no al movimiento nacional Amigo, un movimiento que aspiraba a ser calificado como tal. La explicación la hizo ante una información falsa que circuló en las últimas horas. El asambleísta Daniel Mendoza es parte de un movimiento provincial con la denominación Mejor. Y este movimiento de carácter provincial, de nivel provincial, fue reconocido y recibió su personería jurídica el 18 de mayo del 2018, por lo que no puede haber otro movimiento de carácter nacional en el que la persona en mención pueda participar, pues el Código de la Democracia prohíbe que una persona pueda estar en dos movimientos u organizaciones políticas. Y en otro escenario, durante la emergencia sanitaria, Quito Honesto hizo seguimiento a 60 procesos de contratación dentro del municipio capitalino. Sin embargo, la información sobre las adquisiciones no llegaron a tiempo. La gestión de este organismo, que no tiene una competencia sancionadora, es criticada dentro del Consejo Metropolitano y por el exalcalde Paco Moncayo. Ahí están llegando las pruebas para la ciudad de Quito.
Los escándalos y el inicio de investigaciones por supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR para el diagnóstico COVID-19 en la Secretaría de Salud y en la empresa metropolitana de agua potable desataron críticas sobre la gestión de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, a pesar de que el alcalde Jorge Yunda pidió que acompañe los procesos de contratación en la emergencia y en aquellos superiores al $1.000.000. Que la justicia opere y se pueda dar con los ilícitos si es que existiera. A 60 procesos de contratación que se han dado durante esta declaratoria de emergencia, donde yo como presidente de Quito Honesto acompañaba estos procesos. El presidente reconoce que la información de las entidades municipales no ha llegado a tiempo, por lo que no han podido acompañar en la selección de ofertantes para los servicios. Nos enviaron la información una vez que ya estaban suscritos estos contratos y por lo tanto no habíamos tenido la capacidad de revisar. Pero Quito Honesto, ¿tiene capacidad sancionadora o es una contraloría interna en el municipio? No tenemos capacidad sancionatoria, no podemos establecer nosotros indicios de responsabilidad penal o administrativa. Aún no han enviado informes a la Contraloría o Fiscalía sobre las presuntas irregularidades en las compras durante la emergencia. Quito Honesto fue creado en 2002 y desde el año 2004, bajo la administración de Paco Moncayo, aparece bajo ordenanza, con 2 unidades de control y prevención. Se encarga de vigilar a las 41 entidades municipales que efectúan contrataciones. Que hubo concejales que sesionaban con grillete. ¿Dónde estaba Quito Honesto? En su organigrama tiene 5 comisionados que son representantes de varios sectores. El del alcalde es quien lo preside. No tienen un tiempo límite en su cargo, no tienen un reglamento y operan bajo reglas creadas hace 18 años. Que se debe reestructurar, eliminar o reformar. 35 funcionarios trabajan en Quito Honesto y el municipio destina $1.400.000 anuales para su funcionamiento. Los comisionados cobran por sesión alrededor de $115. No puede ser que las mismas personas que designa el alcalde sean quienes controlan al alcalde con un sueldo de $4.300. El ex burgomaestre Moncayo sostiene que es necesario que Quito Honesto se deslinde de la administración municipal. Usted no tiene una organización para que esté ganando sueldos y desperdiciando la plata a la gente. En el año 2019, Quito Honesto envió 6 informes a Fiscalía y Contraloría sobre procesos de contratación en las entidades municipales y en aquellas que reciben los fondos públicos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en contraste con los actos de corrupción que involucran a políticos y a la contratación pública en medio de la emergencia sanitaria, están los ecuatorianos honestos que con pequeños actos marcan la diferencia y devuelven la esperanza al país. Los actos de los ecuatorianos honestos se destacan. Por ejemplo, el ciudadano Roberto Barreiro hizo una publicación en Twitter en búsqueda del dueño de $65.000 depositados por error en su cuenta. Otro caso nos cuenta Marilyn Galvez, quien dejó un teléfono celular olvidado en un taxi y un médico del Hospital Bozán se lo devolvió. Saber que sí existen todavía personas muy honestas, eso te hace tener mucha esperanza y sobre todo confiar nuevamente en las personas. Las acciones buenas son innumerables, pero se ven opacadas con los hechos de corrupción que se leen a diario en portadas. Pablo Illingworth ve con preocupación que provengan de espacios políticos de liderazgo que se supone deberían ser ejemplo. Esa persona no debería volver a ocupar un solo cargo público, porque está fallando en el momento de mayor conmoción nacional. ¿Qué diferencia a los unos de los otros? Illingworth asegura que es una cuestión de valores. Entonces, si es que todos empezamos a trabajar con esos valores y no con los antivalores, vamos a lograr transformar muchas cosas. Los valores son altamente contagiosos. Carla Sarmiento, terapeuta en reprogramación del pensamiento, apunta a que no se puede dejar que la corrupción o la viveza criolla marquen la pauta del comportamiento de los ecuatorianos. Nuestra posición frente a lo que vivimos como país debe ser firme, sin dejar que todo lo que sucede nos contamine, nos ensucie, nos arrastre. Nuestro deber es inculcar, reflexionar y educar en casa con el ejemplo. La única manera que nosotros tenemos para dejar un mejor país es a través de la educación. Se debe considerar también que la corrupción debe ser desterrada desde los actos cotidianos, como mentir o ser impuntual, por lo que la cultura popular requiere también de una transformación. Sofía Montoya, Ecuador TV.
6 de la mañana con 24 minutos. En otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional 32 objeciones a la Ley de Apoyo Humanitario que incluyen la reducción de pensiones escolares del 25% y el no incremento de tarifas de servicios básicos. También se establecen facilidades de pago para las personas que, producto de la emergencia sanitaria, no pueden cumplir sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos. Dentro de las 32 objeciones a la Ley de Apoyo Humanitario que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en materia laboral para mantener el empleo en el país, se señala que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral. Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá en proporción a las horas trabajadas y que no será menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo. En un primer momento se decía o se mal interpretaba que se estaba permitiendo una rebaja total de los salarios, que desaparecía el concepto del salario básico. Con el veto se hace una aclaración, una precisión importante. Todos los acuerdos a los que se puedan llegar deben respetar ese como un piso mínimo. Además, se mantiene el tema de que el trabajador deberá percibir en el acuerdo no menos del 55% del sueldo que tenía antes del acuerdo. El contrato especial emergente es una muy buena figura que lo aprobó la Asamblea y permite volver a contar con un contrato a plazo fijo. La nueva propuesta presidencial también tiene que ver con la interpretación del artículo 169 del Código del Trabajo, que se refiere a la causal de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos por parte de las empresas a la hora de desvincular personal. Muchos empleadores deshonestos se han beneficiado o pretenden beneficiarse. Fundamentalmente, esto tiene que ver inclusive con el orden legal, pero sobre todo le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumpla esta normativa. También se amplía los beneficios para la ciudadanía. Por ejemplo, se dispone que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales, municipales y las instituciones de educación superior otorgarán rebajas de hasta el 25% en pensiones. No se puede ni se debe enviar a los niños a casa por falta de pago. Otra objeción es al artículo 9 de la normativa, que se refiere a facilidades de pago en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se establece que los empleadores que mantuvieron cerrados sus negocios o no tuvieron ingresos durante el estado de excepción accedan a facilidades de pago sin la generación de intereses, multas ni recargos. Santiago Tello, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, participó de un encuentro virtual promovido por su homólogo colombiano Iván Duque. En este espacio, el jefe de Estado ecuatoriano presentó las acciones de su gobierno para enfrentar la pandemia. Informó que en el país actualmente se realizan 6.000 pruebas de detección diarias y también detalló las acciones para lograr una reactivación ordenada. La presidenta de Bolivia, Janine Áñez, cerró la jornada e insistió que para la región es muy importante continuar con el impulso productivo para que no sea el corona hambre el que cobre más vidas. 6 de la mañana con 27 minutos. A esta hora hacemos un contacto vía microonda con nuestra compañera Valeria Villarroel, quien se encuentra en el sector norte de la capital para informarnos sobre las estrategias que implementan las autoridades para contrarrestar los delitos durante esta emergencia sanitaria. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Sofía y amigos televidentes, 6 horas con 28 minutos de la mañana. 4 detenidos desde que cambió el semáforo amarillo aquí en Quito, en el sector de Iñaquito, por robo a personas, es lo que contabiliza la Policía Nacional justamente hasta la fecha. Y a esta hora se han desplegado un operativo de control sobre la avenida Naciones Unidas y Chiris en el norte de Quito. Nosotros vamos a conversar con el teniente coronel Armando Padilla, quien es el jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito, para que nos cuente sobre estas acciones de control que se desarrollan en varios puntos de la capital. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Nosotros constantemente estamos realizando operativos, especialmente en los sectores de mayor incidencia delictiva.
Ahora, esta acción de control, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, ustedes pueden revisar la documentación si es que tiene una boleta de captura. Desde luego, nosotros estamos en la facultad para realizar los registros y verificación de las personas, ¿no? A través del aplicativo Simney 3W nosotros podemos ver si tiene alguna alerta o si tiene alguna boleta pendiente para inmediatamente ponerles a órdenes de la autoridad correspondiente. Justamente estamos viendo ya a uno de los vehículos que están revisando los documentos. Su competencia también dentro de esta emergencia ha sido de que también viajen de forma segura, el uso de mascarilla. Desde luego, nosotros estamos viendo los salvoconductos para que las personas puedan movilizarse en los vehículos, de igual manera respetando los espacios para evitar el contagio del coronavirus, ¿no? Desde el cambio de semáforo amarillo, lo dijimos al inicio de este enlace, hay 4 detenidos aquí en el sector de Iñequito por robo a personas. ¿Este delito se ha incrementado en los últimos días? Bueno, hay que considerar también que estamos pasando una época muy crítica, que es esta época de la pandemia. En este sentido, nosotros hemos tenido más bien la disminución de los eventos o de los delitos en este sector. Sin embargo, a partir del cambio de semáforo, hemos tenido que implementar nuevas acciones y estrategias para poder controlar la incidencia delictiva. Hemos tenido reportes de denuncias de robos, sin embargo, nosotros hemos puesto un equipo de policías para hacer prevención situacional del delito, que de hecho nos ha ayudado muchísimo en el sentido del control del espacio público. ¿Cuáles son las zonas de Quito que ustedes han visto como conflictivas, han analizado de acuerdo a la incidencia del delito? Bueno, hay que considerar específicamente en este sector, tenemos un sector eminentemente comercial, tenemos sector bancario, y eso ha hecho que se dinamice la economía mucho más rápido en este sector. De igual manera, hay que considerar que nosotros, a pesar de la situación que estábamos viviendo del aislamiento, aquí no han dejado de trabajar el sector bancario. Parte del sector comercial o de la provisión de víveres y alimentos ha estado en este sector y hemos tenido población flotante. Teniente Coronel, para terminar ya este enlace en vivo, ¿cuántos efectivos ya se han desplegado en el Distrito Metropolitano de Quito para las diferentes labores de control? Bueno, nosotros hemos reactivado nuevamente con acciones y estrategias, estamos con el personal al 100%. En este sector específicamente nosotros tenemos desplegado personal, 50 efectivos policiales. Hemos incrementado también los policiclos porque ya vemos mayor afluencia de personas, especialmente deportistas. Desde las 6 de la mañana ya tenemos afluencia de personas en este sector. Muchísimas gracias al Teniente Coronel Armando Padilla, jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros nos vamos a quedar aquí sobre la avenida Naciones Unidas y Chiris en el norte de Quito, en los operativos de control que ha desplegado la Policía Nacional a esta hora. Y le estaremos informando en nuestra próxima salida en vivo. Sofía y amigos televidentes, buenos días. Buenos días, Valeria. Estaremos atentos a tus reportes desde el hipercentro de la capital. Se ve mucha actividad ya en esta mañana y, por supuesto, ahí está la acción de la Policía Nacional para evitar actos delictivos. Vamos a una pausa en este momento y enseguida regresamos con más de Telediario. Continuamos informando. Según la Coordinación Zonal número 9 del Ministerio de Salud, en esta última semana Quito registró un aumento de 120 casos de COVID-19 a razón de 10 a 12 infectados nuevos por día. Desde que la ciudad está en color amarillo, se estima que más de 500.000 ciudadanos salieron a cumplir sus actividades productivas en el distrito metropolitano. Datos que, a juicio del coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud, Luis Muñoz, no deben ser sobredimensionados. Comparativamente con etapas anteriores, existe una suerte de estabilidad de la presentación de estos casos. El funcionario recalcó que todavía no se puede hablar de un sistema de salud colapsado. Como se hacían las predicciones epidemiológicas, que el golpe estaría ya llenándose en este momento, rebasándose el sistema de salud por el volumen de casos que presenta la epidemia. No, ese no es el caso, no ha sucedido. En estos 8 días de implementación del color amarillo en el esquema de semaforización, la estimación de la entidad de salud refiere que al menos 500.000 ciudadanos salieron a sus actividades cotidianas.
Esto sin tomar en cuenta que desde el siguiente lunes 15 de junio se incorporará el sector público a las actividades laborales presenciales conforme el porcentaje que establece el color amarillo. Para que salgamos sin ningún temor, pero con mucho cuidado. Proceso de retorno paulatino a la normalidad que tiene su impacto en los niños que deben seguir en casa en cumplimiento de sus actividades académicas y cuyos padres están de regreso a las actividades de trabajo. La psicóloga Elizabeth Montenegro da pautas de cómo abordar esta situación. Disminuir los temores en los niños, o sea, por ejemplo, mami, si te contagias, y papi, si te pasa algo, ¿qué va a pasar si es que tú te enfermas? Entonces explicarle, ahí sí, por nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a cuidar, vamos a estar protegidos para que en los niños baje esa tensión. Cambios que imponen nuevas rutinas y adaptaciones para todos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y los usuarios del transporte público en la capital creen que aún falta responsabilidad de pasajeros y conductores para respetar las normas de movilización en el semáforo amarillo. Hasta el momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito, ANT, sancionó a 17.460 conductores. Transportarse en bus en Quito no es una tarea sencilla en esta crisis sanitaria por el COVID-19, sobre todo para quienes deben salir a laborar cada día. Más de 2 horas le tomó llegar desde el sur de Quito hasta la avenida Naciones Unidas a Néstor Ana Luisa. Que se demora mucho tiempo y hay bastante afluencia de público. Unas personas que lógicamente son irrespetuosas y a la fuerza quieren entrar, pero felizmente ya están existiendo los guardias de control en las paradas y no les permiten el ingreso. Están sufriendo agresiones. Los usuarios del servicio público creen que aún falta responsabilidad tanto de pasajeros como de transportistas, que aún no acatan el aforo del 50%. La mañana vi un bus que sí fue casi repleto, iban parados, sentados y no me subí, pero otra unidad que me subí completamente todos sentados. Más del chofer habla si es que alguien va parado y hasta que estén sentados. He venido sentada en un solo asiento, la gente al parecer ha tomado conciencia y se están portando muy bien. La Secretaría de Movilidad contabilizó este lunes 8 de junio 540.000 personas que se movilizaron en el servicio público, siendo el pico más alto desde el ingreso al semáforo amarillo. La Agencia Metropolitana de Tránsito lleva adelante el proyecto Quito Sale Seguro, con el objetivo de trabajar con líderes de 14 comunidades y barrios de la capital. El poder abrir un canal de comunicación directo a nivel de los barrios, a nivel de la parroquia, en este caso de Chillogallo, nos invita a comprometernos. Esta entidad sancionó hasta este 9 de junio a 17.460 conductores de servicio público y privados por no acatar la normativa y hacer mal uso del salvoconducto. La sanción es de una multa de $200, equivalente al 50% de un salario básico unificado, y el automotor se traslada a un centro de retención hasta que culmine la emergencia. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6:41. El Ministerio de Turismo, en conjunto con otras carteras de Estado, emitió un documento para que las diferentes haciendas y hosterías del país apliquen los protocolos de bioseguridad para proteger la salud del personal turístico y de sus visitantes. Los diferentes establecimientos turísticos como haciendas, hosterías, campamentos turísticos y más volverán a funcionar bajo estrictos protocolos. Uno de ellos será la Guía General para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias. Tenemos que aprender a convivir con este virus, y aprender a convivir con este virus es también generar la reapertura de las actividades turísticas, la reapertura de las actividades económicas de manera segura. Entonces, en ese sentido, este plan de reapertura contempla justamente una reapertura segura a través de un protocolo que ha sido creado y que ha sido aprobado tanto por el Ministerio de Salud, por el COE Nacional, y que contemplan acciones para dar confianza y seguridad al cliente, al visitante que pueda llegar a las diferentes haciendas del país. Una de las medidas que estipula el documento es que los establecimientos deben tener en cuenta el aforo permitido conforme con lo dispuesto por los COEs nacional y cantonal en relación a la semaforización. Partiendo de las previsiones como las de la Organización Mundial del Turismo, que sostiene que este sector será el primero en moverse porque los viajeros buscarán destinos turísticos en la ruralidad muy cercanos a sus lugares de residencia. La guía también indica que si en el lugar se brinda servicio de alimentación y hospedaje al turista, se deben aplicar los protocolos de bioseguridad para establecimientos de alimentos y bebidas y de alojamiento respectivamente.
Asimismo, se establece que las actividades recreacionales en espacios abiertos, como recorridos guiados a caballos, caminatas por senderos, ascensión a volcanes, caminatas nocturnas, entre otras, serán permitidas y se recomienda realizar una reserva previa en el establecimiento a fin de evitar aglomeración de personas. Nosotros estamos prestos a colaborar. Nuestro compromiso es salvar vidas y dar sobre todo seguridad, salud y calidad de vida a las personas para que no haya las complicaciones que ya tuvimos en Guayaquil. Con esta guía, profesionales dedicadas al sector turístico del país esperan que pronto puedan reactivar su economía y de esa manera brindar sus mejores servicios a toda la ciudadanía. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y el gobierno alemán donó 100.000 pruebas de diagnóstico PCR. La mitad será utilizada en las provincias de la zona norte del país y aplicadas en un laboratorio de la Universidad Yachay. La autorización llegó hace pocos días. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, dio el aval para que el laboratorio de la Universidad Yachaytec pueda procesar pruebas PCR de detección de COVID. Este trabajo está previsto inicie en un máximo de 2 semanas, tras la readecuación de la infraestructura. Fue una adecuación física, también teníamos que incluir un sistema de ventilación. Pero para esto, además del laboratorio, se necesitan los reactivos, los cuales llegarán tras una donación del gobierno de Alemania a través de su agencia de cooperación técnica GIS. Este miércoles se firmó el acta de compromiso. Y esto es, además de la capacidad instalada y la capacidad de las personas, insumos diarios consumibles. En total, la donación alemana es de 100.000 pruebas PCR, 50% de las cuales serán para la población de las provincias de la zona norte como Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, las cuales no han tenido acceso masivo a tests de COVID. Esto permitirá tener un número de pruebas razonable y de esa manera tener un indicador certero de cómo está avanzando la enfermedad. Un trabajo que estará coordinado en todo momento con el Ministerio de Salud. Vamos a coordinar con el INSPI, que es dependencia del Ministerio de Salud Pública, para que toda la provisión de reactivos, la provisión del material que ellos necesiten acá, se rehabilite de manera muy rápida. De esta manera, este centro académico suma su contingente en la lucha contra la pandemia. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el gobierno nacional, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, apoyó a 3 cantones de Pichincha e Imbabura con un financiamiento de $2.7 millones para obras básicas y la implementación de planes para enfrentar la pandemia del COVID-19. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el gerente zonal del BEDE, Gustavo Pilla, y los alcaldes de Cayambe, Otavalo y de Ibarra participaron del acto. Además, durante la jornada se entregaron viviendas del programa Casa para Todos en la parroquia Eugenio Espejo de Otavalo. Esto mientras las brigadas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entregaron kits alimenticios y los médicos del Ministerio de Salud realizaron chequeos médicos a los habitantes en las comunidades Censo Copacabana en Otavalo, La Esperanza de San Roque y Francisco de Natabuela en el cantón Antonio Ante. Continuamos con el trabajo día a día, visitando los lugares en las zonas urbanas y rurales del país. En esta ocasión hemos estado en la provincia de Imbabura, en el cantón Otavalo y en el cantón Ibarra. Hemos entregado viviendas a los beneficiarios del Plan Casa para Todos, sobre todo en zonas rurales. Hemos entregado kits de alimentación en esas zonas a donde no habíamos podido llegar aún. Y ahora estamos en un evento importante que demuestra que seguimos trabajando con el Banco de Desarrollo, con el BEDE, entregándole al municipio de Cayambe y al municipio de Otavalo recursos para que compren implementos en la lucha contra el COVID, y al municipio de Ibarra más de $2 millones para que culmine una obra de alcantarillado y agua potable. Volvemos. A través de los créditos de desarrollo humano del MIES, emprendedoras de la Zona 8 aportan a la reactivación económica de los sectores populares con la creación de nuevos negocios productivos. En los sectores populares poco a poco se reactiva la economía. Ketty Magallanes es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. A través del crédito ha hecho crecer su negocio comercializando chifles para tiendas y restaurantes. Lo he hecho ya por 3 veces, entonces todos los créditos que he obtenido lo he implementado en lo que es el negocio. Nos sentimos bien porque podemos trabajar aquí en familia, junto a mi esposo, le ayudo. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que accedieron al crédito de desarrollo humano han utilizado esa capital para emprender.
Por su lado, Gisela Rodríguez, madre soltera, accedió al crédito para vender víveres. Trabajar en su tienda le permite compartir el tiempo y cuidar a la vez de su hija. Quise aprender esto para estar pasando con ella y aprenderle más, o sea, darle más atención a ella y no dejarla sola. Por eso tener mi propio negocio. En lo que va del año, en la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, se han entregado 806 créditos de desarrollo humano entre individuales y colectivos. Que se sume la intención y la voluntad de los ciudadanos más la ayuda que nosotros podemos dar como Ministerio de Inclusión Económica y Social para entre todos reactivar la economía del Ecuador. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y les contamos que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aprobó una prórroga de 60 días para el refinanciamiento de deudas con los bancos y cooperativas. La ciudadanía cree que esta decisión representa un alivio financiero y muchos ya se acercaron este miércoles a las entidades bancarias a realizar un nuevo ajuste de sus pagos. Largas filas de ciudadanos se registraron este miércoles 10 de junio en la zona financiera de la Avenida Naciones Unidas en Quito. Muchos de ellos se acercaron a las instituciones bancarias a realizar el refinanciamiento de sus deudas de tarjetas de crédito o préstamos directos con la banca. Estamos trabajando, pero se trabaja por horas. Les pagan por horas, pero no alcanza para pagar los créditos. Entonces, si es que hacen un alargue de 60 días, sería bueno para poder, aunque sea, reunir lo que se tenga que pagar. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera dispuso desde este martes 9 de junio una prórroga de 60 días adicionales para refinanciar los créditos con los bancos y cooperativas. Con esta disposición, a partir del 29 de agosto, quienes accedan a este beneficio volverán a pagar las cuotas de sus créditos o préstamos sin acceder a intereses por mora o entrar en la central de riesgos. La ciudadanía cree que esta disposición es un alivio financiero. Una buena opción, ya que ahorita la economía del país estamos mal y sí sería conveniente para todos nosotros porque no tenemos ahorita para pagar. Muy de acuerdo. Agradecerles también a la banca privada que nos den ese tipo de facilidades, ¿no? Justamente por eso es que me acerco, es para ver en qué situación me encuentro. Pero hay quienes ya recibieron mensajes de texto de la banca en donde les solicitan el pago inmediato de sus obligaciones. Todavía no sería posible porque no estamos trabajando, nadie estamos generando dinero todavía. Para acceder al refinanciamiento no importa que realizó un primer ajuste en sus deudas en abril. El ciudadano debe comunicarse con su agencia bancaria y no tendrá intereses por mora, pero sí se cobrarán los intereses propios del refinanciamiento. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 54 minutos. Quito eliminó la disposición que regulaba los espectáculos taurinos. Hay reacciones al respecto. Con 20 votos de los ediles del Consejo Metropolitano derogó 150 artículos para la organización de los espectáculos taurinos en la capital, que estaban dentro del Código Municipal. Hay honorarios que son cancelados con fondos públicos, lo cual es realmente impresentable porque nosotros no podemos de ninguna manera destinar los fondos de las quiteñas y quiteños para financiar los gustos en algunos espectáculos públicos de algunos quiteños. Eso es impresentable. La concejala Mónica Sandoval justificó la decisión al considerar que en una consulta popular del año 2011 se aprobó la prohibición de este tipo de eventos que incluyen la muerte del animal. Una institucionalidad inútil. Nosotros ya no tenemos ninguna comisión taurina, nadie es miembro de la comisión taurina. Aparte de que hablan de comisarios municipales, esos no existen. La derogación generó reacciones. Quienes han encabezado la abolición de la fiesta brava califican lo resuelto como una respuesta tardía. Hemos dado un paso adelante en cuanto a la defensa del ambiente, de los animales y de los derechos. Y ahora el siguiente paso será hacer cumplir lo estipulado en la ley. Que se haga justicia en el resto de cantones donde ganó el sí por la pregunta 8. Exactamente son los 127 cantones. Hasta diciembre de 2018 se realizaron espectáculos taurinos en Quito sin la muerte del toro durante la lidia. Roberto Rivera, torero profesional, muestra su desacuerdo y explica que hay una contradicción sobre el cuidado de los animales. El toro de lidia nace para ser lidiado en la plaza de toros, como el toro o el ganado de carne. Al toro se le trata como rey, se le alimenta como a ningún animal durante sus 4 años que viven en la ganadería. Asegura que el gremio adoptará medidas y que es una pérdida para la capital. Quito se ha perdido un montón de plazas de trabajo, de ingresos, de impuestos. Cerrarle las puertas al toreo en el Ecuador ha provocado que muchos profesionales taurinos estén sin trabajo y estén pasando momentos muy complicados.
Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y Estados Unidos superó los 2 millones de contagios por coronavirus. Con esta cifra, el país se mantiene como el más afectado por la pandemia, seguido por Brasil y Rusia. Los casos del nuevo coronavirus en Estados Unidos superan por mucho a cualquier otro país. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, el país norteamericano se mantiene como el más afectado del mundo por la pandemia, superando los 2 millones de contagios y 112.000 fallecidos a causa de la enfermedad. A la par, las autoridades sanitarias de Brasil anunciaron que en las últimas 24 horas, el país registró 1.274 muertes por el virus, con lo que el total de fallecidos se acerca a los 40.000. Brasil es el segundo país con alto número de casos de COVID en el mundo, con 772.000 contagios confirmados, seguido por Rusia, que ya superó el 500.000 de casos y contabiliza 6.532 fallecidos por el COVID. Según las autoridades sanitarias, de los nuevos casos en Rusia, 3.235 contagiados, es decir, un 36.8%, no presentan síntomas clínicos. Una situación preocupante, pues el país decidió levantar gran parte de las medidas de confinamiento. Pero el foco de atención ahora está en la India, que se convierte en el país donde el virus del SARS-CoV-2 se expande con mayor rapidez. Bombay, la capital financiera, supera los 51.000 casos y las autoridades sanitarias reconocen que las grandes ciudades están ahora desbordadas. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro inició un procedimiento de destitución contra el gobernador Wilson Witzel en el marco de la investigación de un supuesto esquema de desvío de dinero en la construcción de hospitales de campaña por la emergencia del nuevo coronavirus. Si las acusaciones fueran ratificadas en esa instancia, Witzel, de 52 años, sería separado de su cargo durante un máximo de 180 días, durante los cuales un llamado tribunal procesante decidirá si lo destituye definitivamente. El funcionario inició como un aliado de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018, pero se convirtió en uno de sus más firmes opositores, principalmente debido a las medidas de aislamiento adoptadas para contener el avance de la pandemia, que el presidente de ultraderecha critica por su impacto en la economía. Y ya con esto nos despedimos, amigos y amigas, en la primera parte de Telediario, pero enseguida viene Fabricio Ceballos con más información y, por supuesto, con las entrevistas, el análisis de los temas de coyuntura. Hasta pronto. Siete de la mañana, 3 minutos. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este jueves 11 de junio de 2020. Bienvenidos todos. Un juez de Guayaquil dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo por presunto peculado. Salcedo se encuentra hospitalizado, pero una vez dado de alta, sería trasladado a la cárcel 4 de la ciudad de Quito. La fiscal del caso en Quito, el juez en la Unidad Judicial Norte de Guayaquil y el investigado en el Hospital Guayaquil. Así se desarrolló la audiencia de vinculación de Daniel Salcedo vía telemática. Esto en la investigación por presunto delito de peculado en la adquisición de fundas para cadáveres para el Hospital del IES Los Ceibos en Guayaquil. Finalizada la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para Salcedo. Dispuso la prohibición de enajenar sus bienes muebles e inmuebles, el bloqueo de las cuentas que tenga en el sistema financiero y que no se permita la cancelación de pólizas ni el traspaso de acciones de empresas en las que tenga participación. La instrucción fiscal se extendió por 30 días más. Con Salcedo serían 5 los procesados en este caso. A esto se suma una investigación previa por fraude procesal en el marco del viaje ilegal en avioneta de placas ecuatorianas adulteradas hasta Perú, donde la aeronave se accidentó. El fiscal Julio Sánchez acudió al nosocomio donde permanece internado Salcedo para tomar su versión. Según el fiscal, esto fue lo que aseveró. Que tenía que realizar unas gestiones personales, pero de ahí solamente se mantuvo en reserva. Ahorita hay una investigación previa por el asunto del viaje que ha realizado.
Daniel Salcedo permanece en el Hospital Guayaquil por disposición de la jueza Amelia Zurita, ya que una vez que llegó a las 3:15 de la mañana a la unidad de flagrancia de Fiscalía en el cuartel Modelo vía terrestre, en ambulancia, con un fuerte cordón de seguridad y expulsado de Perú, se dispuso se le realice la valoración médica, ya que fue el más afectado durante el accidente de la avioneta. Además, dio positivo para coronavirus. El fiscal Sánchez dio cuentas del estado de salud de Salcedo. Estaba en condiciones de poder hablar, de responder y todo. Hablaba claramente. Daniel Salcedo cumplirá la prisión preventiva en el Hospital Guayaquil y una vez dado de alta, será trasladado a la cárcel 4 de Quito. Mientras, la policía remarca que garantizarán la seguridad del investigado durante su estadía en el nosocomio. Nosotros tenemos el personal necesario en las áreas necesarias justamente para que esto se cumpla con toda normalidad. En el Hospital Guayaquil también se encuentra Jocelyn Mieles, donde se recupera luego del accidente aéreo. En la madrugada ella también rindió su versión libre y voluntaria. Por ahora no está detenida. Esto aseguró su abogado sobre su participación en el vuelo a Perú. ¿Cuál era el destino del viaje? No sabemos, ella tampoco lo sabe, era una sorpresa por el cumpleaños. Simplemente era un viaje de placer. En este tema se allanaron las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó Salcedo y los demás pasajeros de la aeronave accidentada. Se decomisaron documentos, la bitácora de vuelo, archivos de entrada y salida de personal y videos de vigilancia. A esto se suma la detención del hermano de Daniel Salcedo en la frontera con Perú, que tenía en su poder $40.000 en efectivo e identificaciones falsas. Entiendo, luego del parte policial, que Fiscalía le formulará cargos por lavado de activos en ese proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. En una entrevista ofrecida a un medio de comunicación, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer detalles sobre los procedimientos que se utilizaron para el traslado de Perú a Guayaquil de Daniel Salcedo, vinculado a actos de corrupción en compras públicas. Según la secretaria de Estado, el detenido vendría operando con una mafia desde hace años. En un operativo sin precedentes se dio el traslado a Guayaquil de Daniel Salcedo, procesado por presunto peculado en adquisición de insumos médicos en el Hospital del IES de Los Ceibos. Según la ministra María Paula Romo, las medidas de seguridad se dieron ante la alerta de intentos por evadir la justicia. El traslado se hizo con una cápsula muy grande, tanto en el Perú como en Ecuador, y hemos recibido la ayuda de todas las autoridades. Nuestra cónsul pagó de su bolsillo la cuenta del hospital y el tanque de oxígeno, porque la noche de ayer lo que decían estos señores es que no podían pagar la cuenta del hospital y que por lo tanto no podían salir, que no los podían dejar salir. A ese extremo se ha llegado en el intento de evadir la justicia, lo que constituye en sí mismo un nuevo delito. Un viaje que además debió cumplirse aplicando los protocolos para pacientes con COVID-19. En el hospital en Perú había dado positivo para COVID. De todas maneras, se están repitiendo los exámenes en Guayaquil para saber exactamente qué tratamiento se debe dar. Sobre el allanamiento a las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó el implicado, aclara. No había un vuelo autorizado, están cerradas las fronteras aéreas, Perú sigue con sus fronteras fuertemente cerradas. En ningún momento el plan de vuelo autorizaba la salida del país. Era una ruta aparentemente normal para ese tipo de aeronave y la DAC está prestando toda la colaboración en este caso, porque también seguramente habrán sanciones administrativas y penales. Según Romo, la detención de Salcedo abriría las puertas para llegar a los principales cabecillas de la delincuencia organizada que impera en otras instituciones públicas desde hace varios años. Al parecer está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el Estado. En el 2014 un contrato con la Gobernación. En el 2013 un contrato con el entonces Ministerio de Bienestar Social, en el 2015 contratos con Inmobiliar, en el 2015 y en el 2017 contratos con el Consejo de Participación Ciudadana. Esta mafia no se armó este año, esta mafia no se armó en los últimos 3 años. Tenemos alrededor de los suministros, de los insumos, de la obra pública, muchísima corrupción en el país enquistada, enraizada desde hace años. Tenemos que ir también por el tema de los proveedores, mirar las empresas
empresas, mirar las exportaciones, las importaciones. Sobre las acusaciones de una asambleísta sobre su presunta vinculación en el reparto de los hospitales, precisó: levanta rumores. Le he pedido que si tiene pruebas las presente y que además lo haga de manera respetuosa. Los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, las fuerzas sociales y políticas con las que yo he tratado en el año y medio que soy ministra de Gobierno, nunca en ninguna conversación en la que yo haya participado se ha hablado siquiera de un hospital o de un contrato en ningún otro lugar. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 7 de la mañana con 10 minutos, vamos a revisar otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional 32 objeciones a la ley de apoyo humanitario que incluyen la reducción de pensiones escolares del 25%, de hasta el 25%, y el no incremento de tarifas de los servicios básicos. También se establecen facilidades de pago para las personas que, producto de la emergencia sanitaria, no pueden cumplir con sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Dentro de las 32 objeciones a la ley de apoyo humanitario que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en materia laboral para mantener el empleo en el país, se señala que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral. Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá en proporción a las horas trabajadas y que no será menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo. En un primer momento se decía o se malinterpretaba que se estaba permitiendo una rebaja total de los salarios, que desaparecía el concepto del salario básico. Con el veto se hace una aclaración, una precisión importante. Todos los acuerdos a los que se puedan llegar deben respetar ese como un piso mínimo. Además, se mantiene el tema de que el trabajador deberá percibir en el acuerdo no menos del 55% del sueldo que tenía antes del acuerdo. El contrato especial emergente es una muy buena figura que lo aprobó la Asamblea y permite volver a contar con un contrato a plazo fijo. La nueva propuesta presidencial también tiene que ver con la interpretación del artículo 169 del Código del Trabajo, que se refiere a la causal de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos por parte de las empresas a la hora de desvincular personal. Muchos empleadores deshonestos se han beneficiado o pretenden beneficiarse. Fundamentalmente, esto tiene que ver inclusive con el orden legal, pero sobre todo le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumpla esta normativa. También se amplía los beneficios para la ciudadanía. Por ejemplo, se dispone que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales, municipales y las instituciones de educación superior otorgarán rebajas de hasta el 25% en pensiones. No se puede ni se debe enviar a los niños a casa por falta de pago. Otra objeción es al artículo 9 de la normativa, que se refiere a facilidades de pago en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se establece que los empleadores que mantuvieron cerrados sus negocios o no tuvieron ingresos durante el estado de excepción accedan a facilidades de pago sin la generación de intereses, multas ni recargos. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana con 13 minutos. El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en estos minutos en el espacio de entrevistas de Telediario. Buenos días, doctor Roldán. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, secretario, a usted por acompañarnos en este espacio. Bueno, ¿cuál es el espíritu de estas 32 objeciones que ha presentado el presidente de la República a la Asamblea Nacional sobre la propuesta de ley de apoyo humanitario? Fabricio, hemos sido claros que el corazón de esta ley es el acuerdo entre las partes. Lo que nosotros buscamos es que de ninguna manera las personas se queden sin trabajo. El presidente marcó 4 grandes prioridades para este año. En primer lugar, la salud, en segundo lugar, la alimentación, en tercer lugar, el empleo y en cuarto lugar, la dolarización. Por tal razón, el empleo es lo que se trata, se preserva y se cuida en esta ley, y por eso buscamos que en un acuerdo empleador-empleado logremos que no se despidan a trabajadores, se lleguen a acuerdos de cualquier tipo que nunca perjudiquen el sueldo mínimo. De ninguna manera se podrá bajar del sueldo mínimo
para estos acuerdos y ese empleador se beneficiará de un crédito de Reactívate Ecuador y mientras dure este proceso de que se reducen o las jornadas o hay un acuerdo en los beneficios económicos del empleador, ese empleador no podrá recibir utilidades. Es decir, esto lo que busca es que en una situación difícil todos pongan el hombro y que preservemos el empleo, que es nuestra primera prioridad. Sobre todo hay unas observaciones, unas objeciones del presidente de la República a lo que tiene que ver con el tema de los acuerdos en materia laboral. ¿Qué es lo que se está procurando garantizar con estas objeciones que ha hecho el primer mandatario al documento de propuesta de ley? Específicamente es cuidar el empleo. Nosotros lo que tenemos que buscar hoy día es que en una situación difícil como la que estamos viviendo, las personas que están trabajando puedan preservar ese empleo. Lamentablemente en el mundo, como han visto ustedes, en Estados Unidos se llegaron a perder 40 millones de empleos, se recuperaron ya un buen número de empleos porque tenemos una norma que permite que fácilmente una persona sea recontratada, que el peso de que salga alguien no sea tan grande como para no volver a pensar si quieren contratar a alguien. Hoy día lo que nosotros tenemos que buscar es un sistema que preserve los derechos de las personas, pero que al mismo tiempo facilite que no sean despedidas. Lamentablemente tenemos una norma laboral demasiado rígida, es una camisa de fuerza para que las personas sin empleo puedan acceder a uno, y al mismo tiempo es una camisa de fuerza para que en una situación difícil como la que estamos viviendo, los empleadores tengan como única opción despedir al trabajador. Y eso, por supuesto, es el peor de los mundos para una economía que se fundamenta en que las personas que trabajan pueden dar de comer a sus familias, pueden cuidar las necesidades básicas, pueden consumir y así van dando de comer a otras empresas que van empleando a otras personas y familias. Doctor Roldán, entre las objeciones planteadas por el presidente Moreno está el corregir la interpretación de este concepto de fuerza mayor para evitar abusos y preservar las fuentes de trabajo. Este concepto que se ha utilizado por parte de ciertas empresas para evitar abusos y también despidos injustificados. ¿En qué medida esto también puede contribuir a la estabilidad laboral? Lo que nosotros estamos buscando es que ese mecanismo de fuerza mayor que existe en la ley se utilice bien. Es decir, si hay una empresa que está casi quebrada o por quebrar y que ya no tiene más opciones, utilice un mecanismo que esté en la ley desde hace décadas. Es algo que existe hace mucho tiempo. Pero lo que no podemos permitir es que haya empresas que están solamente en una situación dificultosa, en una situación difícil, y a partir de esa situación difícil utilicen un mecanismo de fuerza mayor que está tipificado en el Código Civil, que dice exactamente cuáles son las causas y que les permite a las empresas sacar o despedir a los funcionarios o a sus trabajadores sin pagarles todo lo que ellos merecen de acuerdo a la ley actual. Por eso el presidente ha puesto una sanción de 1.5 veces el despido intempestivo para aquellas personas que hayan sido probadas por un juez, que hayan sido probadas por un juez, que mal utilizaron este mecanismo y por tal razón perjudicaron los derechos de trabajadores que tienen los derechos establecidos en las normas laborales actuales. Doctor Roldán, ¿se puede incluir este tema de la aclaración y la interpretación de este concepto de la fuerza mayor, a pesar de que en una primera instancia, cuando se envió originalmente la propuesta de ley, no se incluía este aspecto dentro de la propuesta y ahora con estas observaciones se lo está incluyendo para que sea tratado por la Asamblea? ¿Cómo funciona el trámite legislativo? Es que nosotros enviamos una ley, la Asamblea trata esa ley y procesa los artículos. Si es que la Asamblea topa este tipo de temas y está topando los temas laborales, nosotros tenemos el derecho como Ejecutivo, bueno, el presidente de la República tiene el derecho como Ejecutivo y como presidente, como colegislador que es en la Constitución, de poder modificar aquellos temas que se hayan tratado. Bueno, también hay... Estamos hablando de temas laborales entre los que está el tema de la fuerza mayor. De acuerdo, secretario. También hay aspectos que están relacionados, por ejemplo, la eventual reducción de los costos en lo que tiene que ver a la educación, desde la educación básica, pasando hasta llegar a la educación universitaria. También la posibilidad de que se puedan mantener los valores de los servicios básicos, incluido el Internet, por ejemplo, y también la facilidad para que se pueda pagar deudas pendientes con la seguridad social, entre otros. ¿Estas son medidas suficientes para enfrentar un poco las circunstancias las que hemos tenido que enfrentar en medio de esta emergencia sanitaria?
Estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, Fabricio. Ninguna ley en ninguna parte del mundo puede enfrentar una crisis tan grande como la que estamos enfrentando. Esta crisis se enfrenta desde la ciudadanía, desde el esfuerzo, desde el sacrificio. Nosotros lo que tenemos que hacer con las normas es facilitar que los ciudadanos puedan salir adelante, que puedan buscar la manera de sacar a sus familias adelante en una situación tan difícil. Estamos poniendo una ley que busca preservar el empleo, que es fundamental hoy día, y estamos, por supuesto, dando beneficios a aquellas personas que se han visto perjudicadas. Y este es un elemento fundamental, tanto en el tema de los colegios e instituciones privadas, como en el tema de los servicios básicos. Nosotros tenemos que tener conciencia ciudadana, conciencia cívica, hacer patria. Quien puede pagar, tiene que seguir pagando, porque quien no paga un servicio básico está perjudicando al que no lo puede hacer, está perjudicando al gobierno nacional y al gobierno local que gasta en eso. Lamentablemente sí tenemos una dosis de viveza criolla que hace que mucha gente que pudiendo pagar no lo hace. U otra gente que se queja y dice, mire, yo no he pagado el internet, pero me bajaron los megas. Natural, es un negocio. Lo que hemos logrado es que no le quiten el internet. En el mundo entero le habían cortado. Pero si es que esa persona, si es que hay otra persona que puede pagar, esa persona tiene que hacerlo para que ese negocio, esa empresa siga manteniendo trabajo, siga manteniendo empleos y por tal razón se beneficia a los que más lo necesitan hoy día. Esta difícil crisis nos pone en una disyuntiva fundamental y nos pone algunos desafíos fundamentales. Hoy es el momento de salir todos juntos. En el sálvese quien pueda, morimos todos. Y si cada uno va cuidando y vivarachamente va no pagando el servicio básico, va tratando de no pagar el colegio privado, va tratando de no pagar el internet, entonces cada uno de esos negocios, ¿no es cierto? Estamos hablando de los negocios fuera del sector público, esos negocios van a ir quebrando y van a ir despidiendo gente. Y a la vuelta de la esquina eso vuelve a nosotros cuando la empresa en la que trabajamos ya no puede vender y por tal razón pueden llegar a despedirnos a nosotros. Hoy es momento de salvarnos todos juntos y eso parte de una actitud cívica de desde el esfuerzo sacarnos adelante como país, todos juntos. Dentro de las objeciones también presentadas figura la posibilidad de apoyar los emprendimientos y también esta disposición que establece que la banca privada y también la banca pública puedan cumplir con la entrega de créditos con facilidades para el sector productivo, para las pequeñas empresas, para las personas naturales, para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo al momento. Micro, pequeñas y medianas empresas serán beneficiadas por el crédito Reactívate Ecuador, 5% de interés, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Hemos tenido ya solicitudes de crédito solamente en el Banco del Pacífico, que fue la primera institución en entrar por más de $400 millones en esos créditos y estamos agilitando las condiciones para poder entregar a las personas que demuestran que van a sacar adelante esas empresas dando trabajo, porque aquí lo fundamental es que esto lo que busca es de nuevo fortalecer la tercera prioridad del presidente, que es empleo. Por eso es que hoy lo que corresponde es apoyar el desarrollo de los emprendimientos, apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En este caso los créditos no son para las grandes, pero de lo que se trata es de preservar el empleo, preservar que este país salga adelante con la fuerza que necesita. De acuerdo, doctor Roldán, ahora ya el documento ha sido entregado a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá que revisar el texto y, lógicamente, en el escenario legislativo existen dos posibilidades. Una, poder allanarse o aceptar estas objeciones planteadas por el presidente de la República con una mayoría simple, la mitad de los legisladores presentes más un voto. O ratificar el texto aprobado por la Asamblea Nacional semanas atrás y para ello se necesitan 91 votos en la práctica. De acuerdo a lo que establece la lógica legislativa, ¿cuál es un poco la expectativa desde el Poder Ejecutivo ya frente a esta responsabilidad que tiene que asumir la Asamblea Nacional? La única expectativa que tenemos es que esta norma ayude a la gente. Para eso se hizo esta ley. Esperamos que la ley apoye a los ecuatorianos que hoy día tanto lo necesitan. Ojalá que las modificaciones que hemos planteado en el veto sean satisfactorias para la mayoría de los asambleístas y así tengamos pronto una ley que todavía no está rigiendo, ¿no? Pero pronto una ley que evite este grave problema del desempleo de los ecuatorianos. De acuerdo, doctor Roldán, muchas gracias por esta información compartida. Antes de finalizar, también quisiera un punto de vista de su parte sobre esta lucha contra la corrupción y estas decisiones y acciones que se han emprendido desde la Fiscalía General del Estado con el respaldo y el acompañamiento del Ministerio de Gobierno frente a estos hechos que son de conocimiento público. Dos mujeres admirables, la ministra de Gobierno y la fiscal, en distintos lugares y en una situación
distinta, están demostrando que en este país los ecuatorianos podemos luchar contra la corrupción sin tregua. La señora fiscal tiene toda la autonomía, tiene toda la independencia y tiene toda la posibilidad de investigar en un país libre en el que por decisión del presidente Moreno se convocó una consulta popular y por tal razón logramos tener instituciones independientes para poder luchar, y la señora ministra de Gobierno cuenta con todo el respaldo del presidente de la República y del Gobierno y con la admiración de muchos ecuatorianos por esa lucha incansable, valiente, de tesón, de no solamente luchar contra la corrupción, sino también de mostrar otra forma de hacer política, una política del diálogo, de la mesura, de la inteligencia. Yo creo que son dos mujeres que pasarán a la historia como ejemplos para esas niñas que hoy día crecen buscando referentes en nuestro país. Bueno, hay acciones que se están asumiendo desde Fiscalía y Ministerio del Gobierno, pero lógicamente debe haber una contraparte desde el sistema judicial como tal. ¿Cuál es también un poco la expectativa desde el Poder Ejecutivo frente a estas circunstancias que se están develando y también necesitan una respuesta desde el sector de la justicia ecuatoriana? Nosotros somos cuidadosos y respetuosos de los otros poderes. Los jueces también tienen hoy día independencia. Lo que les pedimos, ya más como ciudadanos y como miembros de otro poder del Estado, es que actúen con actividad, con independencia, con autonomía, y que por supuesto cuando vean los méritos metan a la cárcel a los corruptos, porque esa será una de las maneras de desincentivar este grave problema de la corrupción que vivimos los ecuatorianos. Muchas gracias, doctor Roldán, por la información compartida. A usted, Fabricio, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias y buen día. Agradecemos al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República, por ofrecernos sus expectativas a nombre del Gobierno Nacional sobre la propuesta de objeción a varios artículos, 32 objeciones que ha planteado el presidente de la República a la propuesta de ley de apoyo humanitario y que ahora tiene que ser tramitado en la Asamblea Nacional, y también sus impresiones sobre estas acciones asumidas en las últimas horas, los últimos días, por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para investigar presuntos actos de corrupción. 7 de la mañana, 27 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 31 minutos. El Gobierno Nacional, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, apoyó a 3 cantones de Pichincha e Imbabura con un financiamiento de $2.700.000 para obras básicas y la implementación de planes para enfrentar la pandemia del COVID-19. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el gerente zonal de BEDE, Gustavo Pilla, y los alcaldes de Cayambe, Otavalo y de Ibarra participaron en ese acto. Además, durante la jornada se entregaron viviendas del programa Casa para Todos en la parroquia Eugenio Espejo de la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Esto mientras las brigadas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entregaron kits alimenticios. Los médicos del Ministerio de Salud realizaron además chequeos médicos a los habitantes en las comunidades Censo Copacabana en Otavalo, La Esperanza de San Roque y Francisco de Natabuela en el cantón Antonio Ante en la provincia de Imbabura. Continuamos con el trabajo día a día visitando los lugares en las zonas urbanas y rurales del país. En esta ocasión hemos estado en la provincia de Imbabura, en el cantón Otavalo y en el cantón Ibarra. Hemos entregado viviendas a los beneficiarios del Plan Casa para Todos, sobre todo en zonas rurales. Hemos entregado kits de alimentación en esas zonas a donde no habíamos podido llegar aún. Y ahora estamos en un evento importante que demuestra que seguimos trabajando con el Banco de Desarrollo, con el BEDE, entregándole al municipio de Cayambe y al municipio de Otavalo recursos para que compren implementos en la lucha contra el COVID, y al municipio de Ibarra más de $2 millones para que culmine una obra de alcantarillado y agua potable. 7 de la mañana, 33 minutos. Y preste atención, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aprobó una prórroga de 60 días para el refinanciamiento de deudas con los bancos y cooperativas. La ciudadanía cree que esta decisión representa un alivio financiero y muchos ya se acercaron este miércoles a las entidades bancarias a realizar un nuevo ajuste de sus pagos. Largas filas de ciudadanos se registraron este miércoles 10 de junio en la zona financiera de la Avenida Naciones Unidas en Quito. Muchos de ellos se acercaron a las instituciones bancarias a realizar el refinanciamiento de sus deudas de tarjetas de crédito o préstamos directos con la banca. Estamos trabajando, pero se trabaja por horas. Les pagan por horas, pero no alcanza para pagar los créditos.
Pues si es que hacen un alargue de 60 días sería bueno para poder, aunque sea, reunir lo que se tenga que pagar. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera dispuso desde este martes 9 de junio una prórroga de 60 días adicionales para refinanciar los créditos con los bancos y cooperativas. Con esta disposición, a partir del 29 de agosto, quienes accedan a este beneficio volverán a pagar las cuotas de sus créditos o préstamos sin acceder a intereses por mora o entrar en la central de riesgos. La ciudadanía cree que esta disposición es un alivio financiero. Una buena opción, ya que ahorita la economía del país estamos mal y sí sería conveniente para todos nosotros porque no tenemos ahorita para pagar. Muy de acuerdo. Agradecerles también a la banca privada que nos den ese tipo de facilidades, ¿no? Justamente por eso es que me acerco, es para ver en qué situación me encuentro. Pero hay quienes ya recibieron mensajes de texto de la banca en donde le solicitan el pago inmediato de sus obligaciones. Todavía no sería posible porque no estamos trabajando, nadie estamos generando dinero todavía. Para acceder al refinanciamiento no importa que realizó un primer ajuste en sus deudas en abril. El ciudadano debe comunicarse con su agencia bancaria y no tendrá intereses por mora, pero sí se cobrarán los intereses propios del refinanciamiento. María Elena Vaca, Ecuador TV. 7 de la mañana, 35 minutos, y el economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para ampliar esta decisión tomada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el transcurso de las últimas horas. Buenos días, economista, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista, muy gentil. Bueno, de hecho, la resolución tomada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera contiene dos partes. Si me permite brevemente, daré lectura a la primera resolución o a la primera parte de la resolución que establece ampliar en 60 días adicionales para que clientes y bancos privados puedan acogerse a solicitud de los clientes o por iniciativa directa de las entidades financieras previa notificación al cliente al diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Esto es lo que hemos acabado de ver. Hay la posibilidad entonces de poder pagar estas obligaciones que se puede tener con la banca o con las tarjetas de crédito y diferirlas a 60 días. ¿Es así? Sí, mire, Fabricio, el reportaje que ustedes acaban de sacar es muy claro, ¿no es cierto? Y contiene toda la información, y lo que usted acaba de leer lo explica aún mejor. Básicamente, lo que hace esta resolución que acaba de ser aprobada es ampliar el plazo de la resolución que se emitió, la resolución 569, que se emitió el 22 de marzo. Esta es la resolución que hemos venido utilizando en el sistema financiero, en los bancos privados del Ecuador, en las cooperativas, etcétera, para poder apoyar a los clientes en el proceso de refinanciamiento, diferimiento, aplazamiento de las obligaciones crediticias y de aquellas cuotas que tenían que venir haciendo. Entonces, el dato importante es que ahora se va a aplazar durante 2 meses más, 60 días, es decir, hasta finales de agosto, este marco normativo que nos permite seguir haciendo este diferimiento. Pero muy importante, Fabricio, tal como ustedes lo acaban de presentar en el reportaje, este es un diferimiento que se va a hacer caso por caso, no es automático. Tal como lo han dicho los clientes a los cuales se les ha entrevistado, hay que comunicarse con el sistema bancario. Cada uno de los bancos tiene sus propias políticas y podrá atender a sus clientes. ¿Este aplazamiento de los pagos, economista, implicará un pago de intereses o de multas por este aplazamiento? No, hay dos elementos importantes y por eso es que se toma esta resolución básicamente, ¿no es cierto?, en este contexto. Es para hacer dos cosas que les apoyan a los clientes. El primer elemento es que no se cobra ningún tipo de cargo por mora, no hay recargos por deudas impagadas, ¿no es cierto?, por estar moroso, etcétera y demás, no hay recargos por mora. Lo que sí aplica, y esto es importante, es el interés que ya estaba corriendo. Ese interés podrá ser refinanciado, podrá ser aplazado, diferido, según la operación que llegue de acuerdo con el banco. Y el segundo elemento también muy importante es que durante este periodo, el que ya está corriendo y el periodo que sigue de aquí en adelante, que está cubierto por la resolución, las deudas que entren dentro de este periodo, ¿cierto?, de diferimiento, de aplazamiento, no generarán un daño de la calificación crediticia del cliente. Es decir, como haya entrado este periodo, el cliente se va a mantener.
Obviamente, si después de ese periodo ya se acaban los diferimientos, el refinanciamiento, etcétera, y el cliente no paga, ahí sí vendrá otro tipo de análisis, ¿no es cierto?, relacionado con la morosidad. Pero hoy por hoy y durante los próximos 60 días no se aplicaría ningún daño, digamos, a la cartera o a la calificación crediticia del cliente. De acuerdo, economista. En una segunda parte de esta resolución adoptada por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, se establece ampliar en 90 días adicionales para que las operaciones que no hubieran sido pagadas en la fecha de vencimiento sean transferidas a las correspondientes cuentas vencidas. ¿A qué se refiere esto? Sí, el dato, aquí es donde comienza quizás alguna confusión, ¿cierto? Sobre todo de la ciudadanía. El dato importante que tiene que saber la ciudadanía es que el periodo de diferimiento que puede venir de aquí en adelante es de hasta 60 días, ¿no es cierto? Es decir, hasta final de agosto. La segunda instrucción que usted acaba de leer en este momento es una instrucción ya para los bancos, básicamente, y para las cooperativas. Lo que nos dice es que en el periodo en el cual se ha diferido, los bancos van a tener hasta 90 días, es decir, hasta septiembre, para poderle pasar a esa deuda, ¿no es cierto? Una vez que la persona ha dejado de pagar su deuda por algún motivo, a partir de los 90 días, es decir, a partir de septiembre, podrá ya registrársele como una deuda impagada, ¿no es cierto? Entonces, esto básicamente hace lo mismo que estábamos mencionando, le protege básicamente al cliente de la banca durante estos próximos 90 días para que no vea dañada su calificación de crédito. Si después de 90 días, es decir, pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre, y la persona no ha cumplido sus obligaciones, ahí sí tendremos básicamente que pasarla a esta deuda como una deuda vencida, ¿no? Claro, entonces esta parte de la resolución corresponde estrictamente al sector bancario, financiero y cooperativas. Así es, sí, por eso es que lo importante para la ciudadanía es que se entienda que el periodo de diferimiento voluntario, caso por caso, no automático, es de 60 días y ese periodo básicamente va a estar vigente hasta finales del mes de agosto, ¿no? Y la recomendación puntual es que se acerquen a su banco, que llamen, que vayan, las sucursales bancarias también están atendiendo con todas las medidas de seguridad, obviamente, y con todas las limitaciones propias de la emergencia sanitaria, pero lo importante es no quedarse sin llamar. Algún caso que, por ejemplo, usted mencionó, o se mencionó en el reportaje de una persona que decía que ya le llegó un mensaje de texto de algunos de los bancos. Claro, esto es lo que va a suceder. El banco se va a comunicar, ya sea vía texto, ya sea vía WhatsApp, vía telefónica, vía email, cualquiera de los tipos de comunicación que existen, y el cliente tiene que responder a ese mensaje diciendo cuál es su condición. Hay una gran cantidad de clientes, Fabricio, que sí están en capacidad de pagar, y una gran cantidad también de clientes que no están en capacidad de pagar, o algunos a los cuales se les ha diferido durante los últimos 3 meses, pero que ahora ya no necesitan ese apoyo, ¿no es cierto?, ese oxígeno, esa flexibilidad, y que están en condiciones de pagar. Por eso es que nosotros decimos que era muy importante que esta resolución, y así se lo recoge, sea, ¿no es cierto?, voluntaria, que sea caso por caso y que no vaya a ser un tema generalizado y transversal, porque ahí sí teníamos otro tipo de consideración. Claro que sí, y sobre todo quienes tengan la posibilidad de poder cancelar sus obligaciones en este momento, que lo hagan, porque finalmente la circulación de este dinero dentro de la cadena de pagos puede fortalecer al sistema. Absolutamente. Fíjense, aquí lo que estamos tratando de hacer justamente es apoyar a través de aquellas personas que sí tienen liquidez, aquellas empresas que sí tienen liquidez y que están pagando al día sus obligaciones, entregarles esta facilidad, este diferimiento, este oxígeno adicional a aquellas familias, empresas y demás que no están con la capacidad de hacerlo. Y permítame recordar la cifra del apoyo que se ha venido dando durante estos meses. Representa, en términos de diferimiento de operaciones, se han diferido alrededor de 1.2 millones de operaciones. Es decir, prácticamente 1.2 millones de clientes han recibido estas operaciones de diferimiento o aplazamiento, y esto representa, Fabricio, alrededor de 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares de oxígeno, digamos, que se ha entregado a los clientes de la banca para que puedan seguir sus actividades normales durante esta pandemia. ¿Tienen una proyección de cuántos clientes ahora podrían acogerse a esta extensión de 60 días adicional y cuánto podría significar eso en un monto económico?
No todavía, Fabricio, pero seguramente va a ser menor que lo que ya vimos en los últimos 3 meses, que fue la etapa de confinamiento más fuerte, de encierro, ¿no es cierto?, en la cual ni siquiera había cómo salir a trabajar y muchas empresas, empresarios, microempresarios, familias enteras, no pudieron recibir, digamos, dinero para poder honrar sus deudas. Pero a medida que ya estamos viendo un relajamiento, ¿no es cierto?, y estamos entrando en diferentes etapas del semáforo, ya encontramos que hay una muy ligera todavía, reactivación económica, y entonces están comenzando a fluir estos tipos de dinero hacia aquellas personas y empresas que quizás antes no tuvieron ningún tipo de ingreso cero. Pero está claro, Fabricio, que durante el resto del año, el shock económico, la recesión que está ya sintiendo la economía ecuatoriana va a ser muy fuerte, y por eso el rol de la banca va a ser dual. Primero, seguir manteniendo la confianza de los depositantes de la banca, seguir retribuyendo esa confianza de los más de 7 millones de depositantes que tenemos, y eso es lo más importante en un entorno como este de recesión económica. Y el segundo elemento, evidentemente, canalizar esa liquidez de los depósitos que ventajosamente ya en el último mes vienen creciendo hacia créditos productivos, créditos de consumo, créditos para las empresas y para las familias, para dar evidentemente un apoyo en la reactivación productiva, que es lo que se requiere también de aquí en adelante. Muchas gracias, economista, por la información compartida. Muchísimas gracias, Fabricio, a usted por la entrevista. Muchas gracias, economista. Solamente debemos entender que esta decisión ya rige de forma inmediata, ¿cierto? Sí, está la resolución publicada por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera ya rige, sino que, claro, todavía estamos en el periodo de la resolución anterior. Entonces, básicamente todavía estamos cubiertos por la resolución 569 del 22 de marzo, y desde final de este mes, desde final del mes de junio, hasta finales del mes de agosto, que es el periodo de 60 días, estará ampliándose, ¿no es cierto?, básicamente esta resolución. Lo importante, Fabricio, es ratificar para los clientes de la banca que esto es caso por caso, analizando las condiciones de cada empresa y cada cliente, y que básicamente, incluso si usted accedió a un diferimiento en los últimos 2 meses o 3 meses, esto no significa que automáticamente va a tener un diferimiento actualmente, porque se va a reevaluar los casos. Pero esto ya permite que podamos tener el marco normativo para poder acercarnos a nuestros clientes como lo hemos venido haciendo. De acuerdo, economista, muy claro. Muchas gracias por la explicación. Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Agradecemos al economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, por ofrecernos una ampliación sobre esta decisión adoptada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para poder postergar por 60 días adicionales el pago de las obligaciones que tienen los clientes con la banca y tarjetas de crédito. 7 de la mañana, 47 minutos. Pausa, regresamos en breve. 7 de la mañana, 49 minutos. El asambleísta oficialista Rubén Bustamante se encuentra con nosotros vía videoconferencia también para conversar en los próximos minutos sobre este trabajo que tendrá que llevar a cabo la Asamblea Nacional frente al veto planteado por el presidente de la República a varios artículos, 32 artículos de la propuesta de ley de apoyo humanitario. Buenos días, asambleísta Bustamante. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Un gusto saludarlo y saludar a la teleaudiencia. Muchas gracias, asambleísta. Muy gentil. Bueno, hoy a las 9 de la mañana la Comisión de Desarrollo Económico se reunirá para analizar y revisar estas 32 objeciones que ha enviado el presidente de la República sobre esta propuesta de ley de apoyo humanitario. ¿Cuáles son las observaciones iniciales, preliminares que usted puede compartirnos con nosotros frente a estas decisiones del presidente? Efectivamente, Fabricio, el presidente de la República ha hecho llegar ya el texto con el veto correspondiente, y hoy a partir de las 9 de la mañana nos hemos convocado justamente para empezar a revisar, un poco para abocar conocimiento de lo que contiene este veto del Ejecutivo, pero también armar un plan de trabajo, si se quiere, dentro de estos 8 días que nos corresponde generar este tratamiento para poder establecer las ratificaciones o allanamientos dentro de lo que propone el presidente de la República. Yo creo que dentro de esto, Fabricio, los temas importantes, en definitiva los más relevantes,
que se van a analizar, sin lugar a duda, tiene que ver con la reducción emergente de la jornada de trabajo que está proponiendo el presidente. Ajá. Recuerde usted de que en el informe, en el informe para segundo debate se proponía de que sean estas reducciones se hagan hasta por 2 años. El presidente de la República lo reduce hasta 1 año, que a mi forma de ver me parece bien. Sobre el tema del salario básico, de la reducción del salario básico para que sea proporcional a la reducción de la jornada de trabajo, eso será motivo de un debate amplio también dentro de la comisión, que es importante. Otro de los temas que propone también el Ejecutivo es sobre el nuevo contrato especial emergente también, que sin lugar a dudas se baja también el plazo. Estaba previsto para 2 años. La propuesta del Ejecutivo es que se reduzca a 1 año y con 24 horas seguidas de descanso. Otro de los temas es sobre la desvinculación injustificada de los trabajadores. Este es un tema complicado. El Ejecutivo propone de que en el caso de que no sea justificado un despido de algún trabajador, pues se remunere o la indemnización sea por un valor de 1.5 veces lo que le correspondería normalmente. Este es un tema importante. Aquí hay que aclarar también de que la Comisión, en este aspecto fundamental sobre la interpretación del artículo 169, generó o hizo este artículo sobre la base de consideraciones de la ex Corte Suprema de Justicia, en la cual se establece que los argumentos para la terminación de un contrato por esta causal deberían ser de tal magnitud que imposibilite o no posibilite de forma la actuación o la actividad económica de una determinada empresa, para evitar justamente este tipo de abusos que entendemos que se han dado ya en algunos sectores. Está también el tema educativo, las pensiones que tendrán rebajas de hasta el 25%, que es lo que está proponiendo el Ejecutivo, de hasta el 25%, debidamente justificadas por las consideraciones de que el representante legal se haya quedado sin trabajo o que haya visto disminuida su remuneración. Este es un tema importante también, incluso en casos extremos, la posibilidad de que si hay una deuda de hasta 6 meses, pueda pasar este estudiante a una entidad de carácter público. También la fijación de los costos en los insumos a nivel nacional es un tema importante también que se deberá debatir mucho sobre la fijación o control. Ahí hay un término que hay que hablarlo ya dentro del debate de la Asamblea, que es un tema importante también. Esta creación o esta oportunidad que se va a dar para nuevos emprendimientos también, que antes se lo ponía para el segundo debate, de que sea el SRI de un permiso provisional, para que cualquier persona, sin ningún otro tipo de papeleo o de trámite, pueda iniciar una actividad económica y luego de 6 meses regularizarse. Hoy se amplía también con el veto del presidente para que lo puedan hacer incluso los GATS y las otras entidades del Estado, que es un tema importante. Asambleísta Bustamante. Sí. Por favor, entendemos que hay una serie de temas que sin duda la Comisión de Desarrollo Económico y posteriormente la Asamblea Nacional en pleno tendrán que analizar frente a esta propuesta de ley de apoyo humanitario. Pero ¿cómo se está configurando un poco el escenario al interior de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el procedimiento legislativo? ¿Cómo marchan los plazos? ¿Cuáles son los pasos que se deben dar antes de que ya la ley pueda entrar en vigor? Seamos muy puntuales en esta explicación, por favor. Efectivamente son una serie de consideraciones, son 32 observaciones y esto tiene que ser canalizado de la siguiente manera. El día de hoy abocamos conocimiento, estableceremos un plan de trabajo, en definitiva tenemos 7 días aproximadamente para poder emitir el informe que va a ir al Pleno de la Asamblea, en donde se establecerán las ratificaciones o allanamientos, dependiendo del análisis que se haga en la comisión. Luego de esto, el Pleno de la Asamblea tiene 30 días para procesarlo. Yo entendería que no debemos demorarnos mucho, la urgencia debemos hacerlo con absoluta urgencia. Y luego de esto, de ser aprobado ya el texto definitivo de esta ley, pasará ya para la promulgación y la publicación en el registro oficial. Esto es lo que tiene que suceder, Fabricio, en los próximos días. De acuerdo, asambleísta, muchas gracias por la explicación y bueno, sin duda estaremos pendientes del trabajo que cumpla la Comisión de Desarrollo Económico, que se reúne desde las 9 de la mañana para abordar este tema. Gracias, asambleísta. Gracias a usted, pues. Muchas gracias, muy gentil. Agradecemos al asambleísta Rubén Bustamante, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, quien ha hablado sobre el tema de las objeciones del presidente de la República a la propuesta de ley de apoyo humanitario. 7 de la mañana, 55 minutos.
Y en este momento, a esta hora de la mañana, hacemos un contacto vía microonda con nuestra compañera, colega periodista Valeria Villarruel, quien se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito para informarnos sobre las estrategias que se están implementando por parte de las autoridades para contrarrestar los delitos durante esta emergencia sanitaria. Valeria, buen día. Por favor, su reporte. Fabricio y amigos televidentes, muy buenos días. Estamos aquí sobre la avenida Naciones Unidas y Chiris. Aquí se desarrolla un operativo de control por parte de la Policía Nacional. Hay ya 17 detenidos en el Distrito Metropolitano de Quito desde que inició el semáforo amarillo. Justamente estamos con el Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero oficial de la Policía Nacional, para que nos cuente cuáles son las estrategias que ustedes han implementado para que no incrementen los delitos aquí dentro de la capital. Entendemos que ustedes han desplegado más efectivos en diferentes puntos de la ciudad. Efectivamente, buenos días a todos los ciudadanos. Estamos realizando este momento operativos estratégicamente enfocados a los puntos de mayor incidencia delictiva, pero principalmente en aquellos lugares donde existe mayor concentración de personas. Estos puntos son donde la población flotante existe en mayor cantidad. Y efectivamente es allí donde queremos implementar los controles permanentes en cuanto al respeto de los dígitos de la placa, también a los aforos del transporte urbano, en cuanto a su movilización, pero también estamos controlando los temas delictuales, el que no porten armas de fuego, el que no tengan armas blancas en su posesión y tratando de retirar de circulación este tipo de elementos que se consideran delictivos y que son muy propensos para este tipo de situaciones. Ustedes también están unidos dentro del control al aforo de los buses convencionales, que no sobrepasen el 50% del aforo. ¿Qué pasa cuando uno de estas unidades está infringiendo, no está cumpliendo esta norma? ¿Ustedes pueden pedir a los pasajeros que se bajen del vehículo? Así es, efectivamente, también estamos realizando este tipo de operativos para controlar el aforo en los transportes urbanos. Es allí donde se puede transmitir con mayor frecuencia y con mayor posibilidad este tema de la pandemia. Hacemos este tipo de operativos y permanentemente lo venimos realizando con otras instituciones también de control, pero lo que procuramos es justamente hacer un llamado a la comunidad para que respete los aforos, para que de manera consciente, de manera disciplinada y corresponsable actuemos en coordinación con la policía. Si es que se ha completado el 30% o hasta el 50% de aforo en los transportes públicos, ya no puede ingresar más personas y la responsabilidad también está para los conductores de los vehículos y para los usuarios. Y el buen uso del salvoconducto, me decía. Por supuesto que sí, el salvoconducto sigue vigente todavía. Existen personas que lo están haciendo puesto que sus actividades económicas así demandan para la circulación de todos los días indistintamente de la placa, pero se necesita la utilización adecuada del salvoconducto. También controlamos en estos puntos justamente a través de la lectura de barras de los salvoconductos, pero también lo hacemos de manera física para constatar que esa actividad que han declarado en el salvoconducto sea aquella que están cumpliendo en ese momento. Muchísimas gracias al Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero oficial de la Policía Nacional. Nosotros nos vamos a quedar justamente en este punto del norte de la capital para recoger más información y brindarles un reporte completo en nuestra emisión central. Fabricio, tú tienes la palabra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a Valeria Villarruel y también al Teniente Coronel Cristian Rueda por ofrecernos información sobre estas acciones de control que se están cumpliendo por parte de la Policía Nacional en varios puntos de la ciudad y del país. Es muy importante que estos controles se desplieguen a nivel nacional y también poder garantizar la seguridad ciudadana en medio de esta emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias a todos por acompañarnos. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen jueves.